Bien, bueno, hoy día, como les comentaba, la idea es poder transmitirle un poco lo que está pasando con el uso de la IA generativa y en especial el cambio que han habido estas últimas semanas con los ajustes y las modificaciones que han hecho las diferentes empresas que trabajan con inteligencia artificial en cuanto a los modelos que se utilizan. Yo creo que cada uno de ustedes ha visto a lo mejor algún cambio en ChatGPT cuando ingresa, que cada vez aparecen más opciones, que antes no estaban y que hoy día eh, son nuevas y que muchas veces no sabemos qué hacer con esto, o utilizamos las cosas básicas y nos sacamos el máximo potencial a las herramientas que existen hoy en día. Y lo que más van a tener que ustedes hacer, en, ya sea no solamente en esta actividad que van a participar algunos de ustedes, que es la hackathon, sino que también en su entorno profesional, bueno, y en el entorno académico. Mientras estén estudiando, lo pueden utilizar de manera responsable, ¿no es cierto?, y ética, para dar solución a algunas de los problemas que desarrollan o trabajan en cada una de las líneas disciplinares, pero en el quehacer profesional es donde más provecho obviamente le van a sacar, ¿ya? Y aquí la diferencia, como la diferencia en cuanto al perfil, en cuanto a lo que los destaque, va a ser que también saben utilizar la inteligencia artificial para poder resolver problemas que son parte del quehacer profesional del contador auditor, ¿ya? Entonces hoy día les voy a hablar sobre algunos fundamentos de la IA generativa y el arte del prompting, y también contarle un poco para que ustedes conozcan el contexto de cómo ha ido cambiando en el tiempo e- esta, esta tecnología, y que entiendan también la diferencia entre algunas de estas herramientas disponibles que existen, entre ChatGPT, ¿no es cierto?, entre Gemini, entre Copilot, entre Claude y muchas otras más que han ido apareciendo, pero que estas son como las principales. Y cuáles son como también las diferencias que tienen en cada una de ellas, ¿ya? Por si acaso, a momentos me voy a quedar un poquito sin aire, porque estos últimos meses son así. Entonces, si me escuchan que jadeo un poco es porque cuando hablan mucho me pasa. Em, bien, el primero, ¿qué es lo que vamos a hacer como en esta parte del taller? Es comprender los fundamentos de la IA generativa, dominar algunas técnicas efectivas de prompting. El prompting, como yo les decía, es la instrucción que yo le doy a la inteligencia artificial para poder obtener un resultado. Y también vamos a ver cómo aplicar la IA en contextos contables y de auditoría y desarrollar criterios éticos para el uso responsable, ¿ya? Entonces ya vemos que en realidad esto tiene un tremendo impacto profesional. La IA está transformando la forma en cómo trabajamos, ¿ya? Toda la información que está disponible, nosotros hoy día podemos automatizar ciertas funciones, en especial aquellas tareas que son repetitivas. Y también podemos asegurarnos de que tenga mayor precisión los análisis que hagamos. Em, por ejemplo, no sé, eh, de hecho en el curso de base y aplicación de ciencia de datos y en el curso de análisis de datos, ustedes em, van a aprender, sobre todo los que van a cursar este curso en el octavo semestre, cómo automatizar ciertas tareas repetitivas, ¿ya? Utilizando inteligencia artificial generativa. Y muchos lo aprendieron ya, por ejemplo, utilizando macros en Visual Basic, utilizando Excel. Yo puedo hacer tareas que me generan, ¿no es cierto?, muchas tareas, o sea, generar estas tareas que muchas veces son repetitivas, tediosas. Yo puedo automatizarlo apretando un botón y que se actualice todo, se envíen los correos, se armen los informes, y con eso mejoro, pero de manera exponencial, la eficiencia y productividad con la que resuelvo cada problema, ¿ya? Al que tengo que resolver. Y por otro lado, también existen otras formas de automatizarla, que eso ya requiere, ¿no es cierto?, ciertos conocimientos en programación. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha escuchado del lenguaje de Python.
para poder trabajar principalmente grandes volúmenes de datos, hacer análisis de grandes volúmenes de datos, y también el uso de también, por ejemplo, aplicar técnicas de Machine Learning, ¿no es cierto?, para hacer análisis a esta Big Data, que también se conoce cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos. La aplicación práctica es que la idea es que, como les decía, ustedes puedan aplicar esto en contextos profesionales reales y también a los desafíos académicos con los que se van a enfrentar. Y básicamente eso, ¿ya? Yo no sé qué tanto también ustedes saben sobre la IA que han escuchado, qué es lo que esperan también en su futura profesión, de cómo aplicarla, cuántas herramientas conocen, eh, si califican que su uso es el adecuado, de que obtienen buenas respuestas. Me gustaría a lo mejor escuchar a algunos de ustedes sobre su experiencia con la IA generativa. ¿Aquí hay alguien que sienta que se maneja muy bien con la IA generativa? ¿O el Eri? ¿Eri? ¿Eduardo? Ya. Ustedes sí sienten que se manejan bien con la IA generativa. ¿Cómo pueden asegurar que se manejan bien con la IA generativa? ¿Cómo podrían ustedes evidenciar eso? Como decir, sí, yo manejo muy bien la IA generativa. ¿Cuál es la clave para Eh, eso? yo partiendo, primero hola a todos, yo Hola, partiendo Eduardo. de que trabajo y la mitad de mi trabajo la hago con inteligencia artificial, como decías tú al principio, automatizando procesos Mm, y optimizando tiempo. súper. Ya, ¿y cómo eres al momento de formular esta instrucción que le tienes que dar a la IA? ¿Cuál es la clave, crees tú? Eh, la clave yo creo que es la orden que se le da a la IA para que pueda, como por así decirlo, funcionar. Mm, Y eso más que nada. ya, muy bien. Ahora vamos a ver como algunos aspectos también del prompting que son hoy día son esencial, ¿ya? Y vamos a ver que en algún minuto no era tan importante dar buenos prompting, sino que en el fondo la IA podía reconocer y mejorar el prompt de manera interna para poder entender lo que me están tratando de pedir. Pero ahora con el cambio que hubo, por ejemplo, en ChatGPT, que actualizó su modelo al último modelo, el 5, tenemos que retroceder un poquito a eso, ¿ya? Y después les voy a contar por qué. Primero hay que entender que la IA generativa es la que me permite, ¿no es cierto? Es una rama de la inteligencia artificial. Es una parte, no es el todo. Ya cuando uno habla de IA generativa, está hablando de aquella rama de la IA que me permite crear contenido nuevo y original. Y lo hace como a partir de patrones que aprende de muchos datos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que puede generar? Hoy día puede generar texto, imágenes, audio, código, video. eh, Puede generar un sinfín de, ¿no es cierto?, de datos que hoy día son multimodal, se le llama eso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Con el modelo de IA funciona con los datos que yo le doy para entrenarlo. Si yo le paso poquitos datos, obviamente que el contenido que me genere no va a ser el mejor. Si yo mi modelo lo entrené con poquitos datos, pero si yo el modelo de IA, que es el que razona, el que genera, ¿no es cierto?, toma todos los patrones y después me crea un contenido nuevo, si yo lo entreno con millones y millones de datos, obviamente que el resultado va a ser mucho mejor, ¿ya? Y eso es lo que pasó un poco con los modelos de ChatGPT. Por ejemplo, miren, esto que están viendo es nos muestra como la evolución de los distintos modelos con que fue entrenado ChatGPT, ¿ya? El modelo de OpenAI. Entonces aquí lo que uno puede ver es como la línea de tiempo de cómo partió esto. Ante una misma pregunta, la forma en cómo el modelo iba respondiendo, ¿ya? Y cómo respondía el 2018, cuando recién partió esto,
a cómo responde hoy día el 2025. Entonces, por ejemplo, en el 2018, ante la pregunta que dice, ¿qué le dirías a un modelo futuro de OpenAI? ¿Ya? El chat lo que responde, por ejemplo, aquí en el 2018, ¿qué es lo que me está tratando de decir? Como que está medio confundido, la introspección que uno ve es como muy básica, el lenguaje no está muy claro, es como que hablara casi un niño, ¿ya? Eso es lo que vemos. ¿Por qué? Porque este modelo fue entrenado con mucho menos datos de lo que fue entrenado, por ejemplo, el modelo ahora el 2025, que ya, si aquí partimos, por ejemplo, no sé, con 1000 datos, aquí ya estamos hablando como de 1 millón o un billón de datos a ese nivel, ¿ya? Entonces, el modelo después vemos que intenta razonar sobre el uso de la guía, ahí ahora tiene un poquito más de enfoque técnico y también ético, y después en el 2021 vemos, ¿no es cierto?, que ya es más cortés el modelo para poder responder, tiene un tono más humano, porque la idea es ir humanizándolo, y ya después en el 2023 lo que vemos ya es como que el modelo puede hacer una reflexión al momento de dar su respuesta, ¿ya? Y revisa también los impactos éticos, social que puede tener el uso de la inteligencia artificial, ¿ya? ¿Y qué es lo que vemos ahora, 2025? GPT-5. No sé si se dieron cuenta ustedes de los cambios que hubo en los modelos o no. ¿Alguien se dio cuenta de que cambió? No, yo no. ¿No? Ya, el modelo cambió. Y ahora nos salen todos esos modelitos Open 3, Open 4, modelo GPT-4, 3.1. Todos esos modelos, la diferencia era que todos tenían o cumplían un objetivo distinto. Yo creo que casi todos usaban el mismo, ¿o no? Casi todos usaban el 4.0, pero también va a depender de las versiones de GPT que utilicen, porque si ustedes utilizan GPT pagado, el GPT pagado les daba un listado gigante de distintos modelos. Si utilizaban el gratuito, les daban algunos nomás. No sé si, ¿quién tiene el GPT que pague? ¿Alguien tiene el Plus? ¿Eduardo? ¿Usted tiene el Plus? Ya. Sí, Usted, tengo sí el tiene, plus. usted tiene más acceso ya a utilizar más modelos. Pero yo les voy a mostrar el cambio que hubo, ¿ya? De hecho, también se puede habilitar hoy en día porque aparece desactivado el modelo antiguo y solamente aparece el GPT-5, ¿ya? Y este GPT-5, la gracia que tiene es que lo que hizo fue como fusionar todos los modelos, porque había un modelo que razonaba, otro modelo que respondía a cosas simples, otro que era bueno codificando, otro que era bueno haciendo tales cosas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fue que se llama un enrutador, que el GPT-5 decide qué modelo utilizar dependiendo de la pregunta que ustedes le formulen. Entonces, si yo le reformulo una pregunta simple, el modelo va a buscar el modelo más simple y me responde. Ahora, si yo necesito que el modelo razone, que para poder darme una respuesta vaya paso a paso y me diga, mira, hay que hacer esto primero, después todo otro, después todo, ya. Ese modelo, que es de mayor razonamiento, eh, también sabe cuándo tiene que usarlo, pero yo tengo que decirle que razone para darme la respuesta. Porque si yo no le digo razona, me va a entregar una respuesta más deficiente, ¿ya? Así que de inmediato un tip importante para cuando vayan a hacerle preguntas que sean complejas. Si son preguntas complejas, díganle en la instrucción que piense antes de responder o que razone antes de responder, ¿ya? Antes, bueno, y ahora igual aparece esa opción. De hecho, en ChatGPT, si uno ve, aparece la opción. A ver, ¿dónde está? Eh, miren, esta es la página de OpenAI. Y acá GPT-5. Llegó GPT-5, dice. ¿Ves? Miren, todos esos modelos aparecían antes. Y ahora todo encapsulado en un solo modelo. Y el modelo, como le decía, es mucho más rápido, es más inteligente, piensa de manera más profunda cuando ustedes lo necesitan, ¿no es cierto? Y le hacen una pregunta,
y la pregunta empieza, o sea, el modelo empieza a pensar, empieza a planificar y les dice lo que está haciendo también. Les puede generar, ¿no es cierto?, gráfica, les puede generar archivos, eso era algo que ya igual se podía hacer, pero la gracia es que este modelo es mucho más inteligente, ¿ya? En ese sentido, y mucho más preciso y alucina menos, ¿ya? ¿Qué significa que alucine menos? ¿Alguien sabe lo que es la alucinación cuando uno habla de inteligencia artificial generativa? ¿Alguien ha escuchado el término alucinación? ¿No? El término de alucinación significa que la inteligencia artificial lo que hace es empezar a inventar cosas cuando no tiene una respuesta para ello. Si no tiene una respuesta, busca responder lo que sea, ¿ya? Entonces inventa cosas. Y por eso es súper importante que uno también valide la respuesta, sobre todo cuando son cosas importantes, cosas que son, supongamos, Eduardo trabaja con esto, tiene que asegurarse de que la IA no esté alucinando en lo que le va a responder, ¿ya? Hoy en día eso ha disminuido con estos nuevos modelos. Los modelos cada vez alucinan menos porque fueron entrenados con mucha más data. Mientras más datos tenga estos modelos que hayan sido entrenados, menos van a alucinar, porque van a tener más acceso a los datos y por ende a entregar mejores respuestas, ¿ya? Pero como les digo, siempre es importante asegurarse de eso. Eso tiene que ver con el aspecto ético del uso de la IA generativa, ¿ya? Entonces, miren, eso es GPT-5, lo que ha pasado con los modelos. Podemos ver también inclusive miren, aquí, por ejemplo, en esta página uno puede ver la inteligencia, la velocidad y el precio que tiene cada uno de estos modelos a través de las distintas empresas, ¿ya? Si se fijan ustedes, acá aparece el último modelo como el más inteligente. Esto es un benchmark, ¿ya? Es un análisis independiente que no están metidas las empresas, sino que esto es una página, ¿no es cierto?, del análisis que se hace de la inteligencia artificial y se someten a distintas pruebas los distintos modelos. Y en este minuto, el modelo más inteligente es GPT-5. ¿Ya? Después le sigue el otro modelo que es el GPT-5, pero el medio. Después viene Grok 4. ¿Conocen Grok? ¿Alguien no sabe de qué es Grok? ¿No? Grok es de X, X o Twitter, ya para los que conocían como Twitter. Es la IA de Elon Musk. Está en tercer lugar, o sea, tiene muy buenos niveles de inteligencia, ¿ya? Aquí esta es la velocidad, qué tan rápido responden, ¿ya? Cuando ustedes le preguntan. Pero aquí está la inteligencia. O3, que el otro modelos anteriores de el O4 de GPT y Gemini 2.5 Pro, también es muy bueno, ¿ya? Yo también, eso lo recomiendo harto, la verdad es que a mí me gusta mucho Gemini, eh, y después les voy a contar por qué. ¿Ya? Y así, ¿ya? Tenemos DeepSeek. Yo DeepSeek recomiendo no usarlo. DeepSeek es un modelo de IA china, ¿ya? Porque, claro, el tema es con los datos, dependiendo de lo que ustedes hagan con DeepSeek. Porque si ustedes les van a pasar mucha data, que después no sabemos en qué se va a utilizar y no está bien regulado ese tema, lo mejor es usar aquellos que ya conocemos, ¿no es cierto? Que sabemos las políticas y las reglas del uso. Por lo tanto, yo ahí diría, depende de lo que yo haga, por ejemplo, para el trabajo, por ejemplo, Eduardo, que no trabaje con DeepSeek, obviamente, ¿ya? Y así tenemos varias. Llama también, que es de Meta, Claude, que es de Anthropic, otra empresa, ¿no es cierto?, también de IA generativa, y así. Eso es un poco para que entiendan cómo funcionan los modelos, porque muchas veces pasa que ya voy a usar ChatGPT nomás. Y empiezo a usar ChatGPT y pregunto, pero no entiendo la diferencia que hace, por ejemplo, ¿por qué tengo que usar este modelo respecto del otro? ¿Cuál es mejor? Y también muchas veces depende de lo que yo quiera hacer. Porque, por ejemplo, si es para programar, yo podría decir, mira, ¿saben qué? Si quieren programar, apoyarse con la IA generativa, no sé, usen Gemini. Gemini es súper buena en programación, ya yo lo he comprobado. Ahora, lo que no he comprobado es GPT-5,
porque GPT-5 está nueva que todavía hay que someterlo a más pruebas, ¿ya? Entonces, va a depender, ¿ya? Depender de lo que ustedes quieran hacer. Bien. Eso respecto del tema de los modelos, un poco para que se entienda las diferencias que hay hoy en día y por qué es importante entender esto también, porque esto va a seguir cambiando. Cuando ustedes en un par de años, ¿no es cierto?, estén en el campo profesional ya todos titulados en sus trabajos, van a ver cómo estos modelos pasan de tener una puntuación, no sé, de 69, 68, van a pasar a tener casi 100, porque esto se sigue entrenando y le voy pasando más datos, más datos. Cuando nosotros chateamos con el modelo, con esto, o sea, con estas herramientas, le estamos pasando datos y esos datos son para entrenarlo. Se sigue entrenando los modelos, ¿ya? Así que eso puede seguir creciendo y el modelo puede volverse más inteligente, ¿ya? Va a ser súper inteligente. También otra cosa que les quería actualizar o comentar para que entiendan un poco cómo funciona esto, ¿ya? Porque también se van a dar cuenta de algunas diferencias, ¿ya? De entender los, los distintos tipos, ¿no es cierto? O sea, entender la diferencia entre lo que es un modelo, un Large Language Model, que es un modelo de lenguaje de gran escala, que son todos estos GPT, Claude, Gemini, Llama, todo esto se llaman LLM, ¿ya? Que están preentrenados. Cuando hablamos de modelos de IA generativa con estos chats, estamos hablando que es un modelo largo de lenguaje o modelo de lenguaje de gran escala. ¿Cómo funcionan estos, los LLM? Con un usuario que genera un prompt, una instrucción, el LM, el modelo como el cuadrito que les mostré anteriormente, lo que hace es entregarle una respuesta al usuario, ¿ya? Así de simple. Pero esa respuesta se la entrega en base a los datos con los que fue preentrenado. O sea, esas respuestas que voy a obtener son las del entrenamiento, con los datos que se le entregó para poder que me pueda responder. ¿Entienden? Eso es lo que, con los datos preentrenados, eso es lo que me va a responder. En cambio, esto, que es el RAG, ¿ya? Que son los Retrieve External Information, se alimenta del contexto que yo le doy. O sea, es decir, le paso al LLM, a este modelo, ¿no es cierto?, preentrenado todo, le doy contexto. Y ese contexto se lo doy a través de los archivos que yo le entrego, la información, y con todo eso después me responde. Y la precisión es mucha mejor. ¿Por qué? Porque la precisión con la que me va a responder va a depender mucho del contexto en que yo le entrego. ¿Bien? Entonces, esto es súper bueno cuando uno, no sé, pues, supongamos que en las empresas, si usted trabaja en una auditora y la auditora puede ser que tenga su propio sistema basado en IA, la auditora lo que va a hacer es integrarse, ¿no es cierto?, a una LLM, pero le va a entregar contexto que es el contexto de su propia realidad como empresa. Entonces, le va a entregar todos los documentos, por ejemplo, que es de uso interno, obviamente. Ya ahí se custodia la privacidad de los datos. De hecho, GPT tiene, o sea, OpenAI tiene una suscripción que es para empresas. Y justamente es para eso, para resguardar el uso de los datos. Entonces, le entrego todos los datos de mi empresa y me puede responder con mucha precisión respecto de los datos que yo le entregué. Y ahí le puedo hacer cualquier tipo de pregunta en relación a los datos internos que yo manejo. ¿Ya? Esos son los dos. Y lo otro, que es lo último, ya que es lo que ya este año ha estado boom, son los agentes inteligentes. Y el agente, ¿no es cierto? La diferencia es que un agente tiene contexto, además, igual que el otro anterior, hay una instrucción que le da un usuario, y este modelo, si el LLM, tiene memoria, ¿ya? Porque ya tiene datos previos, anteriores respecto a otras operaciones o conversaciones que yo he tenido con el modelo,
tiene el razonamiento, razona antes de responder o antes de hacer algo, y también está integrado distintas herramientas, ¿ya? Yo puedo integrarlo a la, no sé, un explorador, puedo integrarlo con calculadora, puedo integrarlo con mi correo electrónico, puedo integrarlo con lo que sea, ¿ya? Y la respuesta que me va a dar va a generar una acción. O sea, la gran diferencia es que un agente llega a una acción, no se queda solamente en responderme algo, sino que lo ejecuta. Y eso es algo nuevo para los que tienen ChatGPT Plus. No sé si lo han usado alguna vez. Eh, este es el agente. ¿Dónde está? Un ejemplo de agente. Agent. Para mostrarles. El agente de ChatGPT. ¿Ya? Así es como funciona. El agente toma acción en una página web. Por ejemplo, yo necesito buscar distintos tipos de vuelos, ¿ya? El valor de los pasajes, el destino y todo. Y yo le digo a la gente, en este caso en el chat, le digo, ¿sabes qué? Necesito que me busques en la página web de los vuelos las mejores opciones y me crees un Excel con todo el detalle o que me lo mandes por correo, todo ese detalle de lo que encontraste de acuerdo a la solicitud que yo te hice. Y el agente lo que me va a entregar es el resultado de ese análisis que hizo, ¿ya? Porque toma control del explorador, entra a las páginas web y cuando entra a las páginas web, toma acción y me va a pedir a lo mejor a mí el usuario, ya ingrese su usuario, toma control tú el usuario, ya entro en mi usuario y después la gente viene y me da el resultado. Y yo les voy a mostrar un ejemplo de lo que hice hoy día. Ya hoy día yo necesitaba hacer un cuestionario y dije, no quiero estar haciéndolo yo, uno por uno. Entonces, ¿qué hice? Lo sometí a prueba. Dije, no había usado mucho la gente, la verdad. No le había encontrado todavía utilidad. Y dije, a ver, voy a pedirle a la gente que me arme el cuestionario en Microsoft Form. Y yo lo que le di fue el archivo, que es el archivo PDF, ¿no es cierto?, donde estaba ese cuestionario. Mire, que se los voy a mostrar. Segundo. Eh, está. Instrumento, acá está. Yo tenía esto, miren, este documento. Aquí yo tenía el formulario, este cuestionario. Si se fijan, este cuestionario yo necesitaba pasarlo ahora a un Microsoft Form. Entonces dije, ya, tener que pasar todo esto uno por uno. Podría haberlo hecho, obviamente. Dije, a ver, sometamos a prueba a la gente. ¿Qué es lo que le pasé? Le pasé este instrumento y le dije, ya, hazlo tú. Traspasa la información que está acá y todo. Tuvo algunos problemitas, sí, para poder entrar a la página web, ¿ya? O sea, iniciar sesión, pero una vez que ya inició sesión y que yo tomé el control, porque yo tomé el control de la página, me hizo todo esto. Me creó el archivo, o sea, el cuestionario de cero, tomando esa información, creó las escalas acá, ¿no es cierto? Colocó todos los ítems de las preguntas y lo hizo solito, ¿ya? Y ahí quedó mi cuestionario. Esas son las cosas que hoy día están haciendo esta tecnología, ¿ya? ¿Qué es lo que está haciendo también? Hay otros casos que es otra aplicación, que no es ChatGPT, ¿ya? Es una que se llama Manus. No sé si alguien conoce Manus, ¿ha escuchado de Manus? ¿No? ¿Nadie conoce Manus? ¿Eri? La Michelle. Ya, pero Michelle, ¿por qué? Ya, la Michelle sí conocía, ahí le pasé un dato la otra vez, ¿ya? Manus funciona en modalidad como de agente, porque o sea, lo más similar a un agente en realidad, porque yo le doy ciertas tareas, ciertos proyectos grandes, que es capaz de poder hacer, ¿no es cierto? Casos de uso de usuarios de Manu, ¿ya? Que uno puede ver, por ejemplo, crea, no sé, una aplicación que tenga para explorar el cosmos, ¿ya? Miren,
Estas son cosas que han hecho los usuarios, ¿ya? En Manus, que son cosas como bien interesantes. Aquí aparece todo lo que hizo, de ahí está tratando de replicarlo, y está haciendo el paso a paso para crear todo como una página donde pueda ver el sistema solar y toda la información. Si se fijan, mira, ahí está trabajando, está haciendo solito, está programando de cero para poder sacar una aplicación y poder ejecutarla. Y eso es como súper interesante. Ahora uno dice, oye, ¿qué significan todos estos códigos? Obviamente que si yo quiero entender lo que está haciendo por detrás, tengo que entender la lógica de la programación. Pero si no, puedo yo igual utilizarla, ¿ya? Y aplicarla con ciertas limitaciones, ¿sí? ¿Ya? Los que están realmente interesados en aprender estas cosas, yo les sugiero como entender los fundamentos básicos de programación, ¿ya? Porque si bien pueden hacer muchas cosas con estas herramientas, a veces pueden verse como complicados al final si es que hay algún cambio que quieran hacer o algún ajuste de forma manual, eh, y se quedan muchas veces limitados por los créditos que tienen estas aplicaciones, porque en el fondo hay que pagar por todo esto, si ese es el tema, ¿ya? Y uno no puede tener tampoco eh, las suscripciones de todas las aplicaciones. Si no, porque cada vez se encarece mucho más, ¿ya? Cada vez es más caro poder utilizar estas herramientas. ¿Ven? Se fijan que ahí está creando como toda la aplicación que hay detrás de eso, ¿ya? Esto alguien lo hizo y aquí lo que me está mostrando es como está tratando de replicar lo mismo. Yo puedo tomar el proyecto que alguien haya hecho y replicarlo, copiarlo, o yo puedo crearlo de cero, ¿ya? Aquí hay como varios distintos tipos de uso, distintos tipos de aplicaciones, de análisis de datos, ¿ya? Si yo le paso un Excel, también si quiero que me haga un dashboard, ¿ya? Miren, al Eri que le gustan los dashboards, puede hacer un dashboard aquí utilizando también estas herramientas, o por ejemplo aquí, ¿ya? En formato HTML, que es formato como de página web. La verdad es que este es como una herramienta interesante que pueden explorar. Yo también igual se las puedo compartir, pero como les digo, pueden quedar después em, cortos, nomás por el tema de los créditos, ¿ya? Creo que aquí tenía un ejemplo. Esto, una presentación interactiva que yo quería hacer acá sobre un problema, ¿no es cierto? El problema de enrutamiento de vehículos, donde uno ingresa la fórmula, calcula los valores, si yo le cambio, ¿no es cierto?, un valor, le pongo calcular, me muestra qué es lo que hace el sistema, ¿no es cierto? Puedo hacer todo esto interactivo, ¿ya? Puedo cambiar los datos acá, simular las ejecuciones, etcétera, ¿ya? Aquí lo importante es ser creativo, ¿no? Yo tengo que saber cómo desarrollar la creatividad, o en realidad más que nada tengo que saber qué problemas puedo resolver utilizando esta tecnología. La gran diferencia de nosotros con, por ejemplo, con los informáticos es que los informáticos, ellos saben cómo hacer todo esto de cero, ¿no es cierto? Lo entienden, saben programar, pero ¿cuál es el problema? Que no saben qué problemas resolver, cuáles son las situaciones que se podrían resolver con la tecnología. En cambio, ustedes sí lo saben, ustedes están insertos en el mundo profesional donde hay muchos problemas del quehacer nuestro, obviamente, el contador auditor. Y yo lo que puedo hacer es aplicar tecnología para resolver esos problemas y poder optimizar ciertos procesos, automatizar procesos, facilitar también el uso de ciertas, ¿cómo se llama?, de ciertos recursos. Lo importante, como les decía, es identificar aquello que yo puedo resolver con esta tecnología. Y aquí la creatividad y la innovación es clave. Entonces, ustedes más o menos yo les he mostrado como hacia dónde estamos yendo. Estamos quedándonos no solamente ahora con la respuesta que entregan estos modelos, sino que estamos viendo ahora que toman acción con la modalidad esta de agentes, ¿ya? Si ven ChatGPT, esta es la versión gratuita. ChatGPT ahora aparece esto,
¿no es cierto? Y aquí ya está operando por detrás el modelo GPT-5, pero con ciertas restricciones. Entonces, una estrategia para asegurarse que le entregue buenas respuestas es pídenle que razone o que piense antes de responder, para que vaya a buscar el modelo que hace eso. Porque si no, se van a quedar cortos con el uso que se le puede dar al modelo, sobre todo los que van a utilizar esta guía gratuita, porque a veces se queda corto por la capacidad que tiene. De hecho, estaba averiguando cuánto era la capacidad y claro, el free son 10 mensajes a GPT-5 cada 5 horas con el enrutador. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo escribir, hacer 10 mensajes y se va a buscar al enrutador de GPT-5 para decidir cuál es el que tiene que elegir para poder darme la respuesta. Pero hay una técnica que funciona, que es pedirle que razone para que así se asegure con la respuesta, ¿ya? Que se pueda asegurar que me dé una buena respuesta y más efectiva. Ahora, los únicos que tienen ilimitado todos estos modelos son los que pagan como $200, cosa que hoy día es inviable, ¿no es cierto? Para la mayoría, que estar pagando $200 mensuales es mucha plata. Así que hay que saber utilizar muy bien y sobre todo tener estas buenas estrategias de prompting para no tener que estar mandando tanto mensaje, sino que yo en un solo mensaje trate de abarcar todo lo que necesito, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Cuando uno ve el tema del prompt, el prompting, ¿no es cierto? Que es la instrucción o la pregunta que le damos a la guía, la calidad del prompt es la que va a determinar obviamente la calidad de la respuesta. Yo tengo que asegurarme que el prompt sea lo más completo posible. Darle contexto, ser específico, directo, no ser ambiguo, ¿no es cierto? De hecho, poder decirle, inclusive definir el rol que tiene que asumir, poder darle ejemplos de cómo quiero la información, decirle inclusive restricciones, no consideres esto. O el tono, ya que tiene que tener un tono profesional o académico, ¿sí? Y ahora, el contexto es súper importante porque si ustedes no le dan contexto, no va a entender muy bien qué es lo que ustedes esperan en la respuesta. Tengo que poder decirle lo que necesito, o sea, en qué contexto se da eso. Cuando muchos de ustedes van a estar trabajando, ¿no es cierto?, en el caso de la hackathon, tienen que ser capaces de poder contextualizarlo. Lean bien el caso, de qué se trata, de qué tipo de empresa es la que van a resolver el caso. Y colocarle ese contexto. Decirle, esta es una empresa que hace esto, otro, necesito que expliques o desarrolles los hechos económicos para tal periodo, obtén estos cálculos, muéstrame los resultados en un formato tabla, por ejemplo, decirle cómo lo quiero, mostrándole el ejemplo, y decirle, por ejemplo, no consideres, no sé, supongamos el año 2020, sino que considera solamente los últimos 3 años. Y tiene que ser en un tono profesional o académico o de experto o amigable o asertivo, en general todo eso. Pero todo eso tiene que quedar en un solo prompt, en una sola instrucción. No empiecen a como colocar primero el contexto, después le responde, después el rol, después me contesta. Porque eso gasta mucho más el uso del modelo, sobre todo si están usando los gratuitos, ¿ya? Entonces tienen que ser bien efectivos en hacer un prompt casi gigante, ¿ya? Muy gigante, muy bueno. Cuando nosotros estábamos trabajando el tema en la asignatura del quinto semestre de base y aplicación de ciencia de datos, de cómo generar el prompt para obtener, ¿no es cierto?, la automatización que necesitaban hacer en Visual Basic, ¿ya? ¿Cómo eran los prompts, Eri? ¿Cómo eran los prompts para que saliera una buena respuesta? ¿Se acuerda? Mucho, como para Largos, ¿no es cierto? así, como de 10 líneas, 15. Larguísimo. Para poder obtener, pero así, el detalle, con todo el detalle, claro, de que yo quiero que esta columna con esta otra columna
se busque la función y después en esta otra columna me entregue este resultado y tiene que aparecer así, donde el porcentaje y todo, para que me dé el código que me va a dar respuesta a eso, ¿ya? Entonces, súper importante eso, no se les olvide, ¿ya? Eso va a ser clave en esto. Y también está acá lo que les decía, con las técnicas avanzadas del prompting, que es que yo le pido o le digo que aplique como un pensamiento profundo o razone. Yo le puedo decir, mira, necesito como dividir el problema en pasos más pequeños, que también podrían darle a usted esa instrucción de decirle, mira, primero necesito, no sé, la contabilización en el libro mayor, ¿ya? En el libro, o sea, en el libro diario, después en el libro mayor, después que arme los estados financieros, después que, y así, podría decirle, piensa bajo, o sea, o desarrolla bajo esta lógica, ¿ya? Después, al final, hace una interpretación del resultado. Eso es ya una técnica avanzada de prompting, porque yo le estoy diciendo cómo dividir el problema, que es complejo, en pasitos más pequeños, para que vamos paso a paso, ¿ya? Y el prompting iterativo, que es refinar sus prompts basándose en las respuestas anteriores, ¿ya? También uno a veces tiene que estar iterando, que tiene que estar ahí. Yo le pregunto algo, le digo algo, después espero la respuesta, después tengo que volver a decirle, no, mira, a ver, analiza esto que falta, ajusta el prompt. De hecho, ustedes mismos pueden mejorar los prompts usando la misma IA generativa. Ustedes pueden pasarle, ¿no es cierto?, todo esto y pueden decirle, mejora el prompt o hazme preguntas que me permitan entregar o generar un prompt que me entregue un resultado mucho más efectivo. Yo también podría decirle eso. Si faltó algo que me permita obtener un resultado que sea óptimo, hazme preguntas adicionales para poder resolverlo. Eso también es una buena técnica. ¿Ya? Yo la aplico harto a veces porque uno en el apuro como que ya escribe y todo y después dice, ya, pero si llega a faltar algo, hazme preguntas para poder obtener el mejor resultado. ¿Ya? Eso también les puede ayudar. Y también a veces explicar, que es como el prompting negativo, especificar claramente qué es lo que ustedes no quieren en la respuesta. ¿Ya? Porque hay veces que yo, por ejemplo, podría decirle, mira, explica el proceso de consolidación financiera, pero no incluyan las fórmulas matemáticas complejas. No uses jerga técnica avanzada, no te extiendas más de 300 palabras. Le estoy diciendo todo aquello que no tiene que hacer, que también se usa mucho. Es decir, es para poder ponerle límite en el fondo, ponerle restricciones. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo les dejé algunos ejercicios para que ustedes después, ¿no es cierto?, lo pueden ver. El objetivo, la tarea, diseñar un prompt para resumir un estado de situación financiera trimestral en 5 puntos clave para presentación al directorio. Y acá, por ejemplo, les dejé la solución, una posible solución. Esto obviamente siempre se puede mejorar, pero aquí hay como un prompt de ejemplo, que es actúa como analista financiero senior, resume el siguiente informe financiero que yo le voy a subir, ¿no es cierto?, trimestral, en exactamente 5 puntos clave. Y cada punto debe tener máximo 2 líneas, incluir cifra específica, enfocarse en cambios versus trimestre anterior, usar un lenguaje claro para los stakeholders no financieros, y el formato quiero que me muestre la métrica, el cambio y el impacto, ¿no es cierto?, todo en ese formato. Entonces, ahí ustedes le están dando claramente, pero aquí a lo mejor lo que nos falta para mejorar, ¿lo que sería? De acuerdo a lo que hablamos anteriormente. ¿Qué podría hacer para mejorar este prompt? ¿Hay algo que se podría mejorar o no? ¿Qué le podríamos agregar? ¿De qué empresa sería el informe financiero? ¿Ya? El contexto, ¿no es cierto? El contexto de todo. ¿Y para quién va Dale dirigido a lo mejor? exacto, exactamente. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, dice sí, usar lenguaje claro para stakeholders, que son los interesados, que son los no financieros. En el fondo, ahí ya sé que está dirigido a un grupo de personas que no tiene conocimiento financiero. Entonces, también tengo que tratar de que la IA me entregue una respuesta que sea en un lenguaje claro y comprensible para ese grupo. Pero también tengo que darle contexto, o sea, decirle que
esta información corresponde a una empresa del área, no sé, del área, no sé, de logística o de outsourcing o financiero, que tiene tantas sucursales, que necesito, no sé, que este informe se va a presentar eh, a la gerencia como parte de los resultados. Si yo le doy más contexto, va a poder entregarme mejor respuesta, ¿ya? Y así también hay otros ejemplos en el tema de identificación de riesgo en auditoría, ¿no es cierto? Y una redacción de un informe, ¿ya? Que también pueden ayudarse de cómo redactar un informe que permita comunicar los resultados, los hallazgos. Ustedes también van a tener que hacer eso en el caso. Entonces también se pueden ayudar en la redacción de ese informe. Eviten que haya, por ejemplo, que sea muy largo y ustedes le pueden poner los parámetros y decirle, mira, máximo que sean 300 palabras y que no haya tanta jerga técnica, que no sea tan excesivo, que sea el resumen ejecutivo en un párrafo. Todo eso va a depender de la creatividad de ustedes. Ustedes son los que tienen que establecer esas restricciones, esos límites y la forma en cómo ustedes quieren llegar a su audiencia. ¿Bien? Entonces, vayan ahí eh, ayudándose inclusive con la misma IA generativa de cómo formular estos prompts que les entregue estas mejores o respuestas óptimas, ¿cierto? El, el tema de cuál IA generativa elegir, la verdad es que yo creo que, bueno, en el mercado hoy día existen muchas, pero yo creo que son complementarias, ¿ya? No es que tengan que trabajar exclusivamente con ChatGPT. Pueden trabajar con otras también que tengan menos límites. El gran problema que se pueden encontrar con ChatGPT, aunque yo sé que muchos prefieren ChatGPT, o sea, es que están acostumbrados. Hay herramientas como Gemini, que al principio, cuando Gemini apareció, yo me acuerdo que, ¿se acuerdan que antes se llamaba Bard? Era un desastre, la verdad es que un desastre. Yo la probé varias veces, no, nunca me gustó, dije, no, esto es horrible. Cuando cambió esto a Gemini, y empezó a actualizar sus modelos de IA, cada vez fue subiendo de nivel. La respuesta, la precisión, sobre todo para poder programar, y fue mejorando los resultados y poniendo menos restricciones que las que coloca, por ejemplo, ChatGPT a los que son usuarios gratuitos. Entonces, empecé a utilizar más esta, Gemini. Claude también la he utilizado. También Claude es una IA que también ha evolucionado en cuanto a sus modelos. Yo no sé si ustedes la conocen, ¿ya? Pero hay distintos modelos. También tiene esto de investigación sobre distintos temas. Puedo usar proyectos, integrarme, ¿no es cierto? Buscar los distintos tipos de modelos. Ahora apareció el 4.1. Pero la verdad es que yo hoy día me quedo con esta, con Gemini. Entre Gemini y ChatGPT, entre esas dos estoy. Porque, como les digo, hoy día inclusive tiene habilitadas nuevas opciones. La opción de aprendizaje guiado. El aprendizaje guiado es como el ChatGPT, no sé si se han fijado que también tiene ahora estudia y aprende. Y la gracia de esto es que para que ustedes no tengan, o sea, cuando realmente quieran aprender algo, entender la lógica, sobre todo, por ejemplo, las cosas, no sé, matemáticas, finanzas, contabilidad, lo que sea, si hay alguna temática o algún contenido que ustedes necesiten reforzar, por ejemplo, para una evaluación, podrían utilizar esta herramienta de estudia y aprende, porque el estudia y aprende le dice ahí, estudiemos, vamos haciéndolo en conjunto. Entonces, por ejemplo, yo le digo, me gustaría aprender sobre cómo calcular y aplicar los ratios financieros, por ejemplo, ¿ya? Y me va a ir preguntando, me dice, ¿quieres aprender los ratios para aplicarlo en un contexto más bien académico, como en una prueba o trabajo, o en un contexto práctico? Y yo le voy a decir, en un contexto práctico, porque en el fondo todo lo que aprendemos es para eso, para poder aplicarlo en el mundo real. Entonces, mire, me empieza a explicar. Me dice, los ratios financieros son como radiografía. O sea, de hecho, bajó el lenguaje. ¿Se fijan? Que el lenguaje es mucho más simple. Me dice, son como radiografía. Me está tratando evitando ese lenguaje tan técnico para poder bajarlo a un lenguaje que se pueda comprender.
La liquidez y solvencia me dice qué tan sana está, qué tan eficiente es la rotación de activos, la eficiencia operativa, etcétera. ¿Ya? Y me sugiere cómo ir aprendiéndolo en 3 pasos. Y ahí vamos avanzando. ¿Ya? Entonces, mire, si quieres podemos comenzar con los ratios de liquidez y le digo ya, comencemos con los ratios de liquidez. Y vamos aprendiendo y me va enseñando la lógica de esto, el paso a paso. No me da la respuesta. No es que yo le pase, resuélveme estos ratios financieros para una tarea. No, sino lo que me está diciendo es, mira, así, así se explica, así funciona, para que yo lo aprenda, ¿ya? Y es muy importante, sobre todo ustedes en el periodo en el que están, aprender, entender la lógica que hay detrás, ¿ya? Razonar, aplicar pensamiento crítico. Entonces, yo les sugiero, cuando quieran repasar un tema, que vean esta opción, así como también está esta de aprender de ChatGPT, que está gratuita, que es súper bueno que la hayan puesto gratuita, ¿no? Me parece súper bien. También Gemini lo tiene ahora. Entonces, aprendizaje guiado, también le pongo, me gustaría aprender sobre ratios financieros y su aplicación en el contexto práctico real. Entonces también me va a dar, yo estoy usando también aquí la cuenta gratuita, por si acaso es para que vayan viendo qué cosas se pueden ir haciendo, ¿ya? Entonces también, mire, si se fijan, está aplicando como la misma lógica del GPT. Ahí ustedes van viendo cuál es la que les resulta mejor, con cuál le entrega mejores resultados, con cuál se acostumbran, no sé, ya eso también es cosa de gusto. O cuál les pone menos restricciones. Es una buena opción para poder reforzar ciertos conocimientos y estudios, ¿ya? Em, entonces, el tema de cuál IA utilizar, la verdad es que va a depender, como les digo. Em, Aprovechen de utilizar también herramientas como estas también para diagramar. No sé si la conocen, yo creo que algunos la conocen, que es una herramienta que se llama Napkin, Napkin AI, que esta herramienta permite hacer diagramas, ya, de diferentes formas a partir de información o de datos que yo le entrego o a partir de un determinado tema, ¿ya? Entonces, yo puedo copiar acá, por ejemplo, en la de Napkin, em, le voy a pasar algo que estaba trabajando en esto, IFRS, ¿ya? Entonces, le voy a pasar, por ejemplo, las preguntas frecuentes. Esto es Notebook de Google, Google LM, ¿ya? Por si no la conocían. Le voy a pasar eso. 8 preguntas frecuentes. 8 preguntas frecuentes sobre la NIF 1, ¿ya? Entonces esto es demasiado. Quiero verlo en forma esquemática, ¿ya? Es mucha información. ¿Qué es lo que hago? Lo copio y acá ejecuto, genero la forma de verlo visualmente, ¿ya? Y empieza a generarme ahí unos diagramas de flujo, unos diagramas con diferentes dibujitos, formas, y tengo que ver el que más se adecue, ¿no es cierto?, a cómo quiero verlo, o cómo quiero entender la lógica. Y me va mostrando diferentes estilos, ¿ven? Me va haciendo, por ejemplo, los pasos para la adopción de las NIF. Miren, eso igual está bueno porque me va mostrando así, uno por uno, para poder adaptar las NIF. O me muestra el proceso de adopción también como en una línea horizontal, o puedo verlo así también, ¿ya? Como una comparación. Puedo verlo en esta otra forma o así. Ustedes van definiendo cuál es la que más se adecua a lo que ustedes están haciendo, ¿ya? Esto también es una buena forma de, y ahí elijo la forma como quiero verlo, los colores, ¿no es cierto? Yo le tengo como el color institucional, ¿ya? Entonces, ya, lo dejo ahí. Proceso de adopción de la NIF 1. Y de manera gráfica, después vengo, lo exporto como PNG para que no tenga el fondo y lo coloco en el borrador y lo pego en mi presentación. O lo descargo como PDF, le subo la resolución, ¿no es cierto? O lo descargo. Y esto se descarga como una imagen y ahí queda, ¿ya? Esto porque quedó así porque la idea es copiarlo y después pegarlo en una presentación y que no se vea, y se vea así, ¿ya?
que no esté sin en el fondo. Esa, por ejemplo, es una herramienta complementaria que también les puede ayudar en las presentaciones. Cuando armen sus presentaciones, de que se vea así, ¿ya? Se vea de una manera más compacta, más clara. En las presentaciones yo creo que les va a ayudar, ¿ya? A mejorarlas, a mejorar la claridad y la parte como visual. Em, el otro que les decía que es también útil, que también ayuda harto a que el modelo no, a diferencia de que los otros modelos alucinan, es que yo puedo utilizar esta herramienta que se llama Notebook LM de Google. Notebook LM de Google me permite poder convertir, primero, añadir distintas fuentes de distintos documentos, ¿ya? Acá, por ejemplo, tengo ¿cómo se llama? La NIF 1. Subí solamente un documento, pero puedo subir más. ¿Ya? La restricción va a depender de cuántos documentos subir, va a depender del plan que tengan. ¿Ya? Si es gratuito, igual permite subir hartos documentos. Pero supongamos que yo subo este. eh, si le coloco, o sea, lo primero que voy a ver es un resumen y me dice de cuántas fuentes viene. ¿Ya? Hace un resumen y yo puedo, en la parte donde dice estudio, apareció una opción nueva que antes uno podía hacer un podcast, ¿ya? Un audio. Pero ahora la gracia es que también se pueden hacer videos, ¿ya? Yo puedo hacer un video donde que se explica lo que está acá en esta norma, o sea, en la NIF 1. Puedo hacer, ¿no es cierto?, un diagrama de flujo, un mapa conceptual, ¿ya? Con los contenidos, ¿no es cierto? Si quiero entrar a eso, si quiero entrar a algo específico de lo que hable sobre las políticas contables, automáticamente se va a ir también a desarrollarme esa idea. Em, Puedo crear, ¿no es cierto?, un listado de preguntas frecuentes del documento, como que les sirva para estudiar. Puedo crear distintos tipos de informes, una guía de estudio, una cronología, ¿ya? Un resumen, etcétera. Y este, como les decía, es nuevo, el tema de los videos. Crea un videíto, pero ahora está en inglés, sí. Todavía no se ha actualizado, ¿ya? ¿Se escucha o no? No sé si se escucha. Sí, se escucha ¿Sí? bien. Ya. ¿Eh? ¿Eh? ¿El video, Sandy? ¿Sí? No, no se escucha. ¿No se escucha? Ah, ya, no es que quería ver si se escucha el video. Sí, miren. Que en el compartir parece que hay que colocarle compartir video, o sea, compartir audio, claro. Eh, Incluir sonido, ahí está. Ya, esto, ahí sí. All right, let's dive right in. So picture this. Your company has been speaking a local financial Ahí sí dialect se its escucha. entire life, but now it Ahora needs to sí. talk to investors Sí. from all over the world. How do you make that switch? How do you basically hit the reset button so your numbers are understood and comparable everywhere? Well, that's the big question that I find on a national level. But when they want to against other companies and even against itself from previous years. And the third, and Ahí lo que hizo fue un video de 7 minutos aproximadamente, a partir de toda la información que se le proporcionó en la NIF 1, ¿ya? Hizo un video con esta forma de expresarse con un lenguaje más simple, más claro. Todavía, como es un modelo nuevo, todavía no tiene la posibilidad de manejar otros idiomas, pero esto de los idiomas va a ser en unos meses más. ¿Ya? Porque esto es muy nuevo, de que cree como material audiovisual así en forma de video como presentación. Entonces, yo creo que en unos meses, como les digo, ya va a poder utilizarse al español. Ahora, esto es súper bueno, por ejemplo, para que la profe de inglés lo aplique. ¿Ya? La profe de inglés podría aplicar este tipo de cosas. Ya, disculpen que justo vienen a buscar algo. Ya, entonces,
con esta tecnología, o sea, ya vemos el sinfín de cosas que podemos hacer, ¿ya? Podemos también, como les decía, hacer esto de Welcome to the deep dive. los podcasts. We're tackling a big one today. Entender un tema IFRS 1. complejo You got a de whole una manera stack of simple papers y about como it, right? And you need interactiva. like key ¿Ya? insights. Exactly. Fast. Well, that's what we do here. But that's what this deep dive is for. We're diving deep into Esto sí se puede cambiar al español, ¿ya? Ahora está en inglés, pero si uno quiere cambiarlo, tiene que colocarle acá, cuando lo crea, en resumen de audio, personalizar, y ahí yo le puedo decir, céntrate, por ejemplo, en hablar sobre esta materia en específico, en un lenguaje coloquial, en que se aplique, no sé, que sea como muy interactivo, que sea en español, y así. Yo podría darle esa orientación, ¿ya? Los videos todavía no se pueden hacer en español, pero sí el audio del podcast, ¿ya? Por si acaso, del documento que ustedes necesiten. Bien. Entonces, esta también es una herramienta súper buena que pueden complementar si ustedes necesitan hacer consultas. Lo bueno es que están las citas aquí, ¿ya? O sea, si yo acá aparece algo, yo digo, quiero verificar que eso realmente aparece ahí, se va al documento y me marca dónde es que aparece, ¿ya? Entonces, es una muy buena forma de validar. Bien. Y los últimos tips que quería darle es como de cómo pueden generar el tema de las consideraciones éticas, obviamente que eso es clave, ¿ya? Antes de pasarle a este último tip, que esto siempre tienen que verificar que lo que les entregue esto es real, ¿ya? O que esté correcto, ¿ya? Y nunca introducir datos que sean sensibles o confidenciales de cliente. Por ejemplo, que el Eduardo esté subiendo la información de sus clientes. Él sabe que tiene que sacar el root, no sé si tiene bases de datos que está el correo y direcciones. Eso todo se saca, ¿ya? Esa información no se pasa. Siempre hay que usar datos anonimizados. Yo puedo transformar todos esos datos. Si yo tengo una base de datos y quiero anonimizarla, yo lo puedo hacer, ¿ya? Haciendo cambios, ¿no es cierto? En los códigos le sumo un número que no existe, le agrego unas palabras adicionales, ¿ya? Respetar lo que son las normativas de seguridad, cumplir con los estándares del Colegio de Contadores, ¿ya? Evitar también esto de los sesgos, ¿ya? Porque la IA, el gran problema que tiene es que sus datos de entrenamiento, los datos con los que fue entrenado, son datos sesgados. Es decir, que cuando uno discrimina, por ejemplo, nosotros como seres humanos, históricamente somos personas que han cometido discriminación, ¿no es cierto? Y tenemos un sesgo, ¿ya? Por lo tanto, eso, cuando nosotros se lo pasamos a la IA, ese sesgo continúa. Si yo antes, por ejemplo, en una empresa estaba acostumbrada a contratar puros hombres en ciertos cargos, ¿ya? Y yo le pido a mi modelo que, ¿sabes qué? Haz una selección del personal y básate, ¿no es cierto?, en el perfil, en todo, y selecciona los que cumplan con esas características. Si yo el modelo lo entrené con datos donde principalmente se contrataban hombres, obviamente que el modelo está sesgado, porque va a seguir contratando hombres. Entonces, eso también es como, eso es un caso real, de hecho, que le pasó a Amazon hace un tiempo, hace unos años atrás, que estaba aplicando esa técnica y se dio cuenta que estaban sesgados los resultados y que seguían contratando hombres en ese tipo de cargo. Entonces, es súper importante revisar críticamente las respuestas, ¿ya? Mirar las diferentes perspectivas y cuestionarse cuando hayan como resultados sospechosos. Nosotros somos auditores y los auditores por lo general tienen como ese ojo crítico de decir, oye, no, pero esto no me cuadra, ¿ya? No tiene sentido. Tengo que revisar críticamente los resultados que me dé. ¿Ya? Siempre confíen, pero verifiquen. Ya nadie está diciendo que todo está malo, sino que hay que verificar. Siempre validando la información generada con fuentes oficiales. Ustedes pídanle a la IA que les dé la fuente oficial. Hoy día todas las IA son capaces de entregar, hacer estos análisis que tiene esta opción, que es el Deep Research, ¿ya? El investiga a fondo. Si ustedes tienen un tema que quieren investigar,
el Deep Research les entrega todas las fuentes, ¿ya? Entonces también asegúrense de que esas fuentes después ustedes van a ingresar y van a decir, sí existe, sí es válido, sí está en este artículo, está aquí, ¿ya? Yo lo puedo verificar. Todas las guías tienen esa posibilidad. Así que siempre asegúrense de eso, ¿ya? Yo aquí, como también les dejé, sobre todo algunos que van a participar en la hackathon, algunas cosas que van a poder hacer con su proyecto. Recuerden documentar todos los prompts que utilicen, ¿ya? Eso también es parte fundamental del desafío. Tiene que quedar súper claro cuáles fueron las guías que ustedes utilizaron, cuáles fueron los prompts, porque la clave está en el prompt, en cómo ustedes lo formularon. Entonces, utilicen, por ejemplo, para automatizar ciertas tareas, pueden utilizar el Excel aplicando Visual Basic, aplicando, ¿no es cierto?, pidiéndole a la IA que genere un script o el código de programación para Excel en Visual Basic, donde ustedes lo van a poder ejecutar, ¿ya? El Eri ahí es experto, ya aprendió súper bien eso, así que él ya sabe cómo utilizarlo en el Excel, cómo ejecutarlo y apoyarse de la IA generativa. Esa también es una forma, automatizar tareas, crear presentaciones que sean interesantes, que sean buenas. Hay hartas presentaciones que pueden hacer, ¿no es cierto?, usando Gamma, Automé, que son algunas herramientas que existen, crear presentaciones visuales. Utilicen también esa que les mostré de Napkin AI, ya que también les puede ayudar en Notebook LM para poder revisar documentos, ya sea leyes o normativa. También eso les puede servir, ese análisis rápido de documentos. Lo interesante que podría ocurrir es, bueno, visualizar procesos y diagramas, ya usando Whimsical o Napkin, que es la que les mostré recién, para poder mostrar como el paso a paso. De hecho, ustedes podrían después diagramar el paso a paso, cómo hicieron y resolvieron el caso, ¿ya? Y pueden pedirle ahí a Napkin que les haga un diagrama de eso y les va a quedar súper bonito. Y lo otro que les decía, que es esto de crear presentaciones utilizando código HTML. Ustedes podrían crear una presentación o una aplicación web utilizando la IA generativa. Mire, yo les voy a mostrar un ejemplo rápido de una aplicación, ¿ya? Súper simple. Yo le pedí que creara una aplicación, una app llamada Checklist de Auditoría Interactiva. Una app que permita al auditor marcar tareas completadas, agregar observaciones y exportar ese resultado como un PDF. Características. Tiene que estar el listado editable de ítems de auditoría, campos para observaciones y un botón que permita exportar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me hizo? Primero me hizo todo eso, ¿ya? Todo código. Y uno dice, uy, esta cosa, yo por lo menos ya ahora sí lo entiendo, ¿ya? Porque he ido aprendiendo con el tiempo, entiendo la lógica y todo. Si quiero modificar algo, yo lo puedo hacer manual, ya, pero eso también toma mucho tiempo. Yo le puedo iterar con la IA para decirle, porque el resultado que tuvo fue esto, ¿ya? Entonces, en el primer resultado no estaba lo que yo quería y yo lo fui mejorando, fui iterando. Entonces le dije, mira, creo que falta relacionar las tareas con los hitos. Por ende, cada tarea debería ser asociada a un hito por lo que primero debes preguntar y luego agregar los ítems de auditoría. Entonces ahí me agregó los hitos porque primero me permitía agregar actividad. Entonces, por ejemplo, yo puedo agregar un hito nuevo, porque estos son los que están. Puedo agregar un ítem de auditoría, ¿no es cierto? O podría agregar aquí un nuevo hito y le pongo añadir hito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podría haber uno que sea como evaluación del proceso, ¿ya? Por ejemplo. Añadir hito. Entonces, miren, fíjense, se agregó, ¿ya? Y podría ahora añadir una tarea asociada a un hito. Entonces, en la evaluación del proceso yo le podría decir, ya, a ver, que me cree como una generación de un reporte de hallazgo, ¿ya? Por decir algo. Añadir ítem y me lo añade acá, ¿ven? Y yo acá puedo ir verificando y decir, ya, la planificación inicial, que es uno de los hitos, tiene esta tarea y esta está ok. Alcance confirmado con el cliente. Y puedo decir, ya, esta está ok y también podría agregarle observaciones. Ejecución de campo, esta está ok, los otros están pendientes. Y después al final, expórtalo como PDF.
y me exporta un PDF con todo lo que yo le pedí, ¿ya? Que es el estado de cada tarea, ¿ya? Si están completados o si están pendientes. ¿Se fijan? Y esto lo hice en un segundo, ¿ya? Yo le podría ir pidiendo más cosas. Puedo decirle que lo haga de color azul, con tono, con un diseño profesional, darle la mayor cantidad. Mire, de hecho le dije, utiliza colores con tonos azules, con un estilo profesional, y si necesitas otros datos, puedes consultarme. ¿Ya? Entonces, aprovechen el uso de estas herramientas para poder automatizar sus tareas, para poder hacer presentaciones o aplicaciones que también les ayuden a estudiar. Ustedes podrían crear una aplicación que les ayude a resolver algo, no sé, en alguna de sus asignaturas. No sé si a alguien se le ocurre algo que pudiera hacer. Ahí va a depender de la creatividad que tenga cada uno nomás y la imaginación. Pero es como, sin duda que esto es como inimaginable lo que podemos hacer, ¿ya? Esta es súper buena Gemini para eso, ¿ya? En ese sentido a mí me gusta Gemini porque permite hacer este tipo de cosas, ¿ya? Si se quedan cortos con los prompts, ¿ya? Traten de utilizar este modelo, sí, el que dice razonamiento matemático y código, porque ese es mucho más efectivo. Yo ahora utilicé este, que es el rápido, y me entregó súper buena respuesta. Pero traten ustedes de usar este, el razonamiento matemático y código, o si no, pueden también hacerlo, pero ahí el problema es que no sale la visualización, pero igual es como casi que no tiene límite, que es esta otra herramienta que es de, creo que la cerré, que es Google Studio. Google AI Studio les da un montón de posibilidades de hacer un montón de cosas. Esta, donde yo someto, ¿no es cierto? Puedo crear aplicaciones acá mismo, inclusive. Acá, bueno, hay un montón de opciones para crear imágenes, crear audios a partir de texto que ustedes le entregan. Y acá en Build, ustedes pueden crear aplicaciones a partir de una instrucción, ¿ya? Esto cuando uno crea aplicaciones se llama, es un concepto nuevo que se llama vibe coding, ¿ya? Que es como que una persona que no es experta en programar puede crear aplicaciones solamente utilizando el lenguaje natural, ¿ya? E iterando, mejorando, pero la clave es que uno llegue como a construir una aplicación de una idea de cero, pidiéndole el lenguaje natural hasta que algo sea ejecutable. Y acá hay como varios ejemplos de aplicaciones que los usuarios han ido creando, y acá quedan también las que yo creo. Si yo hay alguna aplicación que yo creo, me van quedando ahí, ¿ya? Entonces, es súper interesante el sinfín de cosas. Obviamente no nos da el tiempo para ver todo esto, pero quiero que se queden con la inquietud de que aquí tienen un montón de cosas por las que podrían explorar y seguir aprendiendo más sobre la IA generativa, ¿ya? Porque después, por ejemplo, yo puedo aprender el cómo colgar esto en una página web, en un servidor, para que pasarle el link a otro y que otros puedan usarlo. Y para eso existen otras herramientas y cosas, pero como les digo, esto es un eh, camino largo, o sea, con hartas otras cosas que pueden hacer, un sinfín de otras cosas, pero lo importante es que vayan de a poquito, ¿no es cierto? Ingresando en este mundo, pero también no tan de a poquito, sino que también rápido, pensando en que muchos de ustedes ya están a puertas a titularse, y esto en el mundo organizacional, en el mundo profesional, va a ser la diferencia, va a ser la diferencia de ustedes respecto de otros eh, profesionales del mismo área o del mismo campo, si es que unos saben utilizar más la IA generativa que otros, porque es como un elemento diferenciador, es tu propuesta de valor. Un elemento diferenciador puede ser este. Entonces, si les gusta este tema, infórmense, pónganse al día, qué cambio han habido. Existen hartos influencers que actualizan sobre estos temas en YouTube, en TikTok, pero siempre manténganse al día, porque esto va cambiando todos los días. Todos los días está cambiando o ingresando algo nuevo, ¿ya? Así que yo les quiero hacer esa invitación y darles ahora al final un espacio de preguntas, de reflexión, qué les parece, se sienten preparados para integrar la IA en su práctica ahora académica o profesional. Dudas, consultas.
¿No tiene ninguna duda? ¿No? Todo muy clarito, Sandy. Muchas ¿Ah? gracias. Bueno, por lo menos yo. Pero estaba al día con todos esos cambios que han habido que les comentaba, No me había dado cuenta que había cambiado la que versión había el evolucionado otro tanto. día, sí, del ChatGPT, que es el que tengo yo la ¿Mm? licencia. Pero el otro todavía no lo he probado, el Gemini. ¿Qué dices tú? Ya, sí, el Gemini es súper bueno para crear como esas aplicaciones, así que le decía que Sí. también le pueden ayudar, por ejemplo, no sé, si usted quiere enseñar algo, a calcular X cosas, ¿no es cierto?, en contabilidad, de hacer, cómo se hace la lógica, por ejemplo, de contabilización, cuando está enseñando contabilidad básica al Mm, principio, y que les muestre como, mira, hecho económico y después un flujo, no sé, donde puede aparecer la contabilización del hecho económico, después claro, se va este libro, este otro, eso lo puede hacer con una aplicación así. Lo que hay que hacer es un buen prompt para poder claro. llegar a eso. Esa es la clave. Ahí está la clave, sí. Sí, pero de que se puede hacer un montón de cosas, se pueden hacer muchas, ¿ya? Entonces, Sí, eso también allí se les puede ocurrir a los estudiantes que hagan algo, sobre todo los que van a participar en la hackathon, para que cuando sean evaluados, sobre todo en la final, se considere todo el uso de este tipo de herramientas que hicieron. O sea, que hayan como, que haya realmente un uso efectivo de estas herramientas, que eso se note, ¿ya? En la preselección y también en la selección después final de los ganadores. ¿Ya? La creatividad va a ser clave aquí. sí, ¿No tienen importante. entonces dudas, consultas, algo que quieran comentar? Michelle, que ya había estado en el taller, algo nuevo que le aporté. No puede hablar, porque que ya no sé si están ahí o no. Ya no sé. A lo mejor ya se fueron a Eh, tomar Es, 11. esa es la mm, incógnita. Sí. Ninguna, profe. Eri, Falta entender el caso por ahora, preparar. sí. Pero Esperar ¿estaba el al día caso. con todo usted? Sí, ya con Gemini, la ChatGPT. Ahora con Manus, esa aplicación yo no sabía. ¿No? Ya, esa es súper buena. Les voy a compartir por si quieren inscribirse en el Manu, para que les den crédito a ustedes y a mí, también, para que podamos usar. Les voy a pasar el link, ¿ya? Para que ahí lo intruseen, y después también ustedes tienen que invitar a otros, po, para que les vayan dando más crédito, ¿ya? Em, esperen, ahí se lo mandé. Anos. ¿Ya? Esa también ahí se pueden inscribir y les da unos créditos, y con esos créditos pueden resolver o sea, hacer alguna aplicación o algo, un cálculo complejo. Yo creo que van a tener que explorar todas estas para cuando resuelvan el caso, porque igual el caso tiene hartos archivos, ¿ya? Y fíjense Sí. bien en la rúbrica, en el detalle de las transacciones, en todo eso, ¿ya? Bien, oye, por último, no sé, un dedito para abajo, para arriba, algo para saber que están ahí, para poder despedirme antes de que termine la sesión, si es que están. Yo creo que ya no. Sí, Giselle también. estamos. ¿No? Ah, Sí, están, estoy yo. ya, bien, sí, Giselle, y profe, sí eso, estamos. ya, eso quería saber, ya, sí, por lo menos alcanzaron a escuchar la presentación, y bueno, espero que de verdad le haya sido de utilidad, que les sirva esto como base. Como le digo, esto es lo básico, ¿ya? Lo básico. Así que de aquí en adelante a seguir perfeccionándose y mejorando. Y los que sean de 10º semestre, atentos para el otro taller, ¿ya? El taller que se va a hacer para entender programación en Python a nivel básico, para poder aplicar, ¿no es cierto?, algunas automatizaciones y técnicas también de Machine Learning. ¿Ya? Así que también ahí tienen que estar atentos. Ojalá que también puedan participar en esas instancias, ¿ya? Así que eso, estimadas, estimados, les agradezco su presencia, y de verdad, Google Colab, sí, lo mejor, dice Leri. ¿Se acuerda del Google Colab? Es que ahí programó en Python, si él ya sabe, ya, el Eri. Ay, qué buena. Sí, ya sabe. Así que a ponerlo en práctica, Eri, po. Usted ahí va a estar con el equipo, ¿no es cierto? Hay harto potencial en estos grupos, así que sáquele brillo y jugo a todo lo que sabe,
Eso espero ver. ¿Ya? Así que eso, estimados, estimada, que les vaya muy bien y éxito en el desarrollo del caso y en la preselección. Y ojalá que tengamos ahí un equipo ganador dentro de las Ganador. primeras. Sí, están buenos los Ojalá. premios, están buenos, por lo que Sí, sí, sabía. Hay platita, parece, hay gift cards, sí. son buenas luquitas, así que espero que les vaya bien. Eh, Así que eso, La ya, Michelle, no sé si levantó la mano. no sé si levantó la Sí, mano. tengo una pregunta en cuanto a lo del caso. ¿Mm? Habían hablado acerca de que íbamos a poder preguntarle a solo 2 personas. Que es las personas que están como encargadas, como neutro, digamos, dentro de la organización Mm, de las distintas instituciones, pero no son preguntas de materia, sino Ya, que mm. preguntas relacionadas con algún dato o algún tema que no esté tan claro en la redacción del caso. Claro. ok. Gracias. Y ¿Mm? la otra pregunta es que ¿hay algún límite como en el uso de inteligencia artificial? No, Ok, nosotros podríamos hacer el 100% todo. Sí, de... el 100%. Si lo importante es Ok. que expliquen cómo la utilizaron y cómo validaron, por eso les digo que una buena idea podría ser como mostrar el proceso y mostrar algunos ejemplos de cómo hicieron los PRON también para que se entienda que cuando ustedes lograron esos resultados fue porque ustedes sabían qué pedirle a la IA. Y ahí está como el razonamiento que ustedes tienen que aplicar, ¿ya? Para poder asegurarse, validar que las respuestas o el resultado sea válido en el fondo, Ok. ¿ya? Así que eso Ujú. yo creo que va a ser clave, pero usted, el uso de la IA acá es resolver el caso usando IA, de hecho, Claro, ¿ya? pero lo importante también es que entiendan La lógica. y sepan interpretar, digamos, la información que está Sí, saliendo en los estados financieros. O sí, pues, sea, porque después no, van a sí, po, preguntarle a la IA el día de la presentación, pues. claro. No, pues el día de la presentación, ustedes tienen que dominar todo el caso, el resultado, las Mm, interpretaciones que van a hacer para poder defenderlo, ¿ya? Pero cuando estén desarrollando el caso, ustedes van a ir aprendiendo, además. Van a estar no sí, solamente, claro, no van a estar solamente pidiéndole ya copiar, pegar, sino que van a estar entendiendo la lógica, el razonamiento para poder llegar a esos resultados, ¿ya? Así que eso, que les vaya súper bien en el caso y suerte a todas y a todos, ¿ya? sí. Gracias, Muchas Sandy, y gracias. suerte también, chicos y Ya, chicas. gracias. Les vaya súper bien. Muchas Ya, gracias. nos vemos, chao. Chau, chau.